Buenas noches. Bueno, el día de hoy yo les voy a presentar la lectura de un texto que me han solicitado y que creo que yo le he sabido elegir justamente para el espacio psicoanalítico Cuenca. Entonces, le he seleccionado exclusivamente este texto sobre la apología de Sócrates, que puede ayudar mucho en su formación y en su nivel de lectura, que solemos hacer sobre el psicoanálisis, sobre Freud, sobre Lacan, sobre todos los textos que van vinculados a la filosofía. Y bueno, primero, antes de leer el texto, ¿sí?, yo me voy a concentrar un poquito en hacer un nivel de lectura de este texto mediante el contexto, ¿sí? ¿Por qué el contexto capaz? Habría que repasarse en la apología de Sócrates. Porque me parece que les voy a adelantar un poquito algo. Sócrates llega a ser una cosa muy interesante en la historia del pensamiento occidental, si ustedes lo imaginan, y por eso es que este texto es muy importante. Llega a ser una cosa tan interesante que me parece que vale la pena siempre darse una vuelta por qué es la propuesta que hace, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que llega a ser? Lo que llega a ser el pensamiento socrático mediante la recopilación de Platón es llegar a partir la historia. Llega a partir la historia, a dividir la historia. Divide la historia. Nada más y nada menos que eso es lo que llega a ser. ¿Por qué? Ustedes bien tendrán algún conocimiento de que la historia de la filosofía, si nace en Grecia, los filósofos se dividen en dos. Ahora, veamos por qué se dividen en dos. Ese es el problema, ¿no? Los presocráticos y, digamos aquí, los post-socráticos. No sé si es que esté muy bien dicho. Ahora, entienden que llega a dividir la historia, llega a marcar la historia, tal como en la historia occidental también lo llegó a hacer otra persona. ¿Quién pudo haber dividido la historia? Cristo, ¿no es cierto? ¿Sí? Llega a dividir también la historia Cristo en dos. O sea, imagínense que el tiempo, incluso nosotros lo podemos ver en un tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Igualmente pasa con el pensamiento occidental, antes de Sócrates y después de Sócrates. Hay una similitud interesante en Cristo y en Sócrates. Primero, parten la historia. Y segundo, ¿qué pasó en estos dos? Y justamente por eso es que lo he traído a colación este texto. Hay un juicio, ¿no es cierto? Un juicio que se da una injusticia y se da una muerte. Y a raíz de esa muerte, ustedes ya irán imaginándose ahorita qué es esa muerte, ese juicio, algo que llama Freud en tótem y tabú. El padre muerto, el padre de la horda, aquel que funda. ¿Entienden cuál es el problema? ¿Sí? El padre de la horda, el padre muerto, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay una semejanza en la historia, ¿sí? Y a partir de esa historia de la división hay un padre muerto, el padre de la horda primitiva. A raíz de la muerte de este señor empiezan a estructurarse los post, puesto que los pre y los post no pueden darse sino a raíz del famoso acontecimiento. El acontecimiento que en el mismo texto, el problema del acontecimiento, el acontecer, es un problema que tiene que ver con la caída o con lo sin causa. Si se leen en el texto, a Sócrates le acusan de algunas cosas, pero como que no queda tan claro cuál mismo fue el delito, y ese es el problema aquí. O sea, no queda tan claro, y es por eso que la defensa de Sócrates, si bien no es tan jurídica como se puede
entender hoy en día, es una defensa que se lo lleva y va cayendo en los otros, va cayendo, ¿sí? Entonces, en la introducción dice, hacer historia es saber preguntar al pasado, y saber preguntar consiste en formular continuamente aquellas encuestas que necesita la soledad del presente para encontrar compañía y solidaridad. En todo lo que aconteció, hacer historia es reivindicar la continuidad, humanizar el tiempo al aceptar las modulaciones que en la monotonía, cronología, ha marcado la voluntad humana. Por eso, hacer historia es además proyectar el futuro, orientarle en la clara y evidente recuperación de lo que otros hombres hicieron para traernos el presente desde el que historiamos. Es decir, en la historia, este tiempo mítico de los pre, tan solo puede darse a partir del acontecimiento de los post, ¿sí? Para dar un sentido al pre. Es por eso que la historia de la filosofía empieza también como lo hace Platón, porque la historia de la filosofía no empieza con un tratado ontológico, no empieza con un libro de los más profundos pensamientos y reflexiones sobre el ser. No. La historia de la filosofía empieza como hace Platón, con un diálogo. Que curiosamente, en estos diálogos, el interlocutor ausente es el que escribe. Ese es el interlocutor ausente. Porque tan solo se sienta, digamos, a un ladito a escuchar y a escribir. A ser un interlocutor ausente, tal y como puede ser la figura del analista. Tan solo se sienta a escuchar. Empieza la historia de la filosofía con un diálogo. ¿Sí? Un diálogo sobre un juicio de su maestro. ¿Sí? Entonces, el diálogo de Platón, si Platón escribe un diálogo justamente pensando en que un otro lo va a leer, va dirigido a un otro, porque uno hace una carta, uno escribe un tratado, uno hace algo, y creo que fuera muy vacía la escritura si no hubiera un otro que nos lea, si no hubiera alguien a quien podamos hacer lo que nos comprenda, ¿sí? Entonces, Platón hace un diálogo, pero él es un interlocutor que está siempre ausente, y se sabe muy poco, es más, del pensamiento platónico en sí, porque Platón siempre trabaja diálogos, trabaja lo que los otros hacen, ¿sí? Escucha siempre lo que los otros, en la República, en el banquete, en los diálogos del Fedón, del Critón, de todos esos diálogos son lo que los otros hacen, ¿sí? Siempre Platón es un interlocutor ausente que está ahí. Es decir, de lo que se sabe de la filosofía platónica se sabe mediante sus escritos. Y es por eso que también algo interesante que recopilé en esta ocasión es que toda la filosofía se va a estructurar alrededor del pensamiento de Platón. ¿Por qué? Creo que les estoy adelantando un poco, pero todas las filosofías, incluso hasta el día de hoy, si ustedes entienden estas dicotomías, y ya les voy a ir traduciendo un poquito más, van a ser perspectivas, o como dice el autor aquí, notas al pie de los escritos de Platón. ¿Sobre qué? Sobre el materialismo, sobre las ideas, sobre las virtudes, sobre la ética, sobre el ser, que es la ontología, sobre la teoría del conocer, que es la epistemología, o también la nociología, y bla, 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 siguen dándole. Incluso sobre la teología, porque también aquí hay una teoría teológica, ¿sí? Menta a los dioses, y después de todo Sócrates, cuando es condenado a muerte, no tiene miedo realmente de la condena, porque dice que hay algo que tendríamos que empezar a hacer un análisis aquí más
detallado. En todo caso, les recomiendo que de pronto, si es que hay alguna cosa que puedan, después de hacer una pregunta, vayan anotando si es que voy dejando alguna cosa que está por fuera, ¿no es cierto? Por tanto, el problema, aquí lo pondríamos a Sócrates, ¿sí?, en el pensamiento occidental como el amo. ¿Por qué? Porque el amo es el que escribe la historia. Fíjense ustedes. Es el que escribe la historia. ¿Sí? Él es el que hace la historia. ¿Sí? Ustedes supongo que alguna vez habrán escuchado que la historia lo escriben los ganadores, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también, dicho sea de paso, fueron personajes, digamos, que fueron aristócratas, ¿no? Porque se puede igual leer aquí que para no salvarse, para salvarse, digamos, Sócrates quería empeñar 30 minas de oro, o sea, de plata, perdón, o sea, era la historia de la aristocracia, y ustedes también lo pueden leer en los diálogos, incluso en la República, porque hay un estatismo, digamos, un estatismo social. Si eres esclavo, bueno, naciste esclavo, ¿no es cierto? Y si eres el señor, bueno, también naciste siendo un señor porque los dioses lo quisieron, ¿sí? Entonces, también nótese cómo la historia, quien escribe la historia también impone el tiempo. Aquí les he sacado también un pequeño extracto, digamos, de un ejemplo que lo pone Michel Foucault, que hace algún tiempo también les había comentado. Michel Foucault, en la historia de la clínica, narra la historia de la clínica, pero según la lógica del calendario revolucionario francés. Por ejemplo, los meses lo pone como, siempre lo está citando, como el vendimiario, el brumario, el frimario, el nivoso, el pluvioso, el ventoso, que son los meses del año, ¿no? El germinal, el florial, el pluvial, del año 1, del año 2, del año 3, es decir, de los años posteriores a 1792, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa también lo que quería es echar abajo el calendario. Que al final no se pudo hacer esa revolución, ¿sí? Pero querían imponer también el tiempo, un tiempo nuevo, ¿sí? Nótese también esa similitud en estos tres acontecimientos. La escritura es para Platón, pues, un instaurarse, ¿sí?, en una mayéutica, ¿sí? Bueno, estoy aquí, aunque Platón es una dialéctica, pero siempre en los diálogos, y en especial en este juicio, Platón trata de aplicar el método mayéutico. ¿Por qué? Porque lo que hacía Sócrates es el tratar de llegar al ser, a la verdad, mediante el habla. Qué interesante, ¿no? Empezamos a tener algunas cosas que se va haciendo, ¿no? ¿Sí? Este es un interlocutor ausente, pero él siempre empezó a cuestionar al ser. Al ser que habla, pero no solamente a un ser que habla de una manera discontinua, o más bien en el habla de una manera que emite una falsedad, sino también a un ser que habla y que es uno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que siempre buscaba Sócrates en los diálogos para encontrar la verdad? Ustedes si entienden que, por ejemplo, por eso les decía, yo me voy a concentrar ahorita en el contexto, después me voy al texto. Lo que los griegos deseaban llegar es a ser, ¿sí?
Los presocráticos siempre plantearon el ser como lo diverso, como lo divergente, como lo temporario. Mientras Sócrates ya plantea al ser como lo eterno, como lo uno, como lo no cambiante. Y es por eso que podemos también deducir a partir de esto toda la cosmogonía de los griegos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes entienden lo que plantea el ser, la verdad, ¿sí? Ciertamente esto no pertenece al mundo de la materia, puesto que el ser humano es cambiante. Lo que esto pertenece es al mundo divino. ¿Sí? Aquí podemos encontrar capaz una diferencia grande. ¿Sí? Es al mundo divino donde está el ser. Es decir, el mundo sensible sería un accidente. ¿Ya? Lo interesante con el pensamiento de Platón y fíjense cómo podemos ir armando algunas cosas también, ¿no? Lo interesante con el pensamiento de Platón es que Platón plantea que hay un saber no sabido que no se sabe. ¿Cuál es el saber que no se sabe? ¿Alguna vez supimos algo y supimos todo? ¿Alguna vez supimos algo y supimos todo? Cuando venimos a la Tierra, encarnamos de los topos uranos y no sabemos nada. Nuestra tarea será el saber algo. Pero nunca vamos a poder saber todo. Tan solo vamos a poder saber todo cuando nuevamente regresemos a ese lugar celeste, después de la muerte, esa especie de reconciliación, ¿sí?, con el ser, y ahí vamos a ser sabios, ¿no es cierto? Mientras tanto, mediante la dialógica, podemos saber algo que no se sabe. Y esto es interesante porque Platón también cuenta este famoso ejemplo de Sócrates que le toma a un esclavo que incluso sabía otro idioma y le empieza mediante la mayéutica a sacarle toda la teoría, una teoría geométrica, ¿sí? Le empieza a sacar toda la teoría geométrica. Entonces plantea que hay un saber no sabido, y en esto latinó bastante bien, ¿no? Porque hay un saber no sabido, algo que nosotros sabemos y que nos excede a nuestra conciencia. Por tanto, cuando se trabaja, por ejemplo, este texto, ¿sí?, de Sócrates, sobre si Sócrates fue o no fue un sofista, ¿sí? ¿Quién es Sócrates? Estaba muy en contra, digamos, de algunos tipos de artes. Por eso les voy a dar un poco de contexto. Entre ellos, de la literatura. ¿Por qué? Porque dice que el literato es un sofista. Sí me ubico a qué me refiero con el sofisma. Aquí puedo hacer yo una diferencia después con algo que hace Lacan. Pero bueno, el sofista es aquel que enuncia cosas y que te puede cambiar tu perspectiva de lo blanco, hacerte creer que es negro y lo negro es blanco mediante un discurso, ¿sí? Y eso es una de las acusaciones que le imputan, digamos, a Sócrates, de sofista, de mentiroso, ¿sí? Aquel conspirador en contra de la ciudad, y también aquel que incorpora nuevos dioses y que corrompe, por tanto, a la juventud. Y es tan temido, digamos, el problema de lo que él trata de defenderse, ¿sí?,
de esto, aunque realmente él termina demostrando algo diferente, ¿no? Porque hace una interlocución con las personas que le acusan y parece que no es muy claro esto, sino que lo que se teme, lo más temido es la verdad, porque siempre, ya les voy a comentar por qué él dice que busca la verdad. Dice que acudió donde una pitonisa y la pitonisa le dice que él es sabio. Y bueno, vamos por ahí. Algo muy importante en este juicio, porque le acusan de ser alguien que hace el mal, y una diferencia del problema del mal. Aquí hace falta también hacer una puntualización, digamos, del problema del bien y del mal en este texto. ¿Y por qué lo hago? Estamos hablando de que, sobre todo, yo lo he condensado de que es un sofista, ¿no es cierto? Y es alguien que hace el mal. Aquí hago una pequeña diferencia. 2 puntos. Estamos hablando en la cosmovisión de los griegos. Que es un mal vinculado al ethos, es decir, un mal vinculado, un mal ético. A diferencia del mundo judío, que sería un mal moral. ¿Por qué hay una diferencia entre este y este? Porque aquí la concepción del mal viene por un lado, ¿sí? ¿Cuál es el malo en el mundo moral? El mundo con una herencia, digamos, religiosa desde el cristianismo. El problema del pecado. ¿Sí? Y aquí el problema de Grecia, de la ética, es el problema de la verdad. ¿Sí? Hay una diferencia muy, muy grande, entonces aquí hay que cuidarle la lectura porque estamos nosotros leyendo desde acá. Podemos en algún momento capaz que hacer un estudio de esto también por el tema de la moral y de la confusión, pero vamos por acá, ¿sí? ¿Sí? Lo que le están acusando es de que es un falso, de que siembra conspiración, de que están... recuerden ustedes que en Grecia estamos hablando de una ética y sobre todo de una ética de la virtud. ¿Sí? Lo que siempre trata de encontrar Sócrates es lo virtuoso. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer. Esto de acá es otra lectura. Pero bueno, estamos ahí. ¿Por qué la virtud es lo ético? ¿A qué obedece? La virtud obedece a un problema cosmológico. Aquí podemos también hacer otra diferencia, porque el tema de la cosmología, ¿sí? Es tratar de ver, o sea, la virtud. Recuerden que en Grecia había una cosmología, es decir, un orden, y esta es otra de las acusaciones que se lo hace, de implantar nuevos dioses que vienen del lado de la ciudad, el orden, ¿sí? El orden divino, el orden del cielo. ¿Y cuáles son básicamente esas dos divinidades que él trata de desvirtuar? Bueno, es el sol y la luna. Es decir, en última instancia, el problema cosmológico en Grecia es el problema justamente del cosmos, ¿sí? Del orden del cosmos. Qué interesante. Vamos aprendiendo algo de
¿cierto? Es el orden del cosmos lo que hace. Entonces, justamente en una de los diálogos que hace Sócrates dice, tú me estás acusando a mí que yo le veo a la luna como una simple piedra, entonces no es el lugar del cosmos, es el lugar celeste, y realmente no es así, ¿sí? Por tanto, lo que ellos, justamente lo que se va a buscar aquí en el orden cosmológico es esto, ¿sí? El ordenamiento. Pero el ordenamiento no es únicamente el orden en el afuera, en el cosmos, ¿sí? También es el orden psíquico. Desordena psíquicamente a la juventud y por eso es que es acusado. ¿Ya? En última instancia, bueno, lo que él está pecando es de no ser tan virtuoso, ¿sí? Y hace toda una explicación de por qué él sí es una persona de virtud, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá en este entonces, cuando estamos nosotros hablando de este texto, ¿sí? Lo que siempre se busca en la sabiduría es el problema del ente, es lo inmóvil. ¿Sí? Aquí también podemos hacer un análisis, ¿sí? El ser es lo inmóvil. Podemos hacer un análisis ontológico muy fácilmente aquí en este momento, de por qué el ser es lo inmóvil, lo eterno, algo que no es, lo que es, perdón. ¿Por qué lo inmóvil? Porque donde habita el ser, no puede habitar al mismo tiempo el no ser. ¿Sí? No puede habitar al mismo tiempo. Probablemente ustedes me digan, sí, el problema de la paradoja, sí, pero aquí estamos hablando en otra instancia, ¿sí? En donde hay un ser, no puede habitar un no ser. Y es por eso que en última instancia, ¿sí? Todo el pensamiento griego va a decantar en una teología. El ser en última instancia va a ser Dios. Y ustedes recuerden que a este pensamiento socrático se le va a hacer una especie de hipostasía, ¿sí? Con el pensamiento religioso, ¿sí? Porque tienen el mundo perfecto que va a ser después de la Edad Media ser homologado con el tema del cielo, ¿sí? Pero estamos acá. Entonces, la retórica, ¿sí? La retórica, de lo que es acusado es el arte del engaño. Y capaz que aquí tengo algo, una cita, ¿no? Que les puedo hacer. Porque la retórica es el arte del engaño, digamos. Aquí está. La retórica dice en este texto, cuando Sócrates le increpa a Gorgias. Gorgias es un lírico, ¿no es cierto? Y dice, la retórica no es el único arte, pero es el arte de la persuasión, dice, ¿no es cierto? ¿Sí? Y luego el mismo Sócrates en esta discusión dice, por consiguiente, el orador no se propone instruir a los tribunales, no aporta la justicia, y a las demás asambleas acerca de lo justo y de lo injusto, sino únicamente atraerlos a ellos por medio de la creencia. ¿Sí? ¿Sí entienden cuál es el problema con el que se mete Sócrates al ser increpado de sofismo? ¿Sí? Es manipular la ley por medio de la creencia, hacerles una creencia. ¿Sí? Por tanto, cuando Sócrates recibe la sentencia a muerte, no tiene reparo en reconocer que conocerá realmente después la verdad. Y ya les voy a leer algo de él. El sentido de la muerte no es tampoco traído aquí con dolor o como un castigo,
puesto que cambia, la vida cambia, el ser aquí cambia, se transforma. Y justamente el tema del cambio, aquí, es visto como lo malo. Bueno, aquí en nuestra actualidad más bien el cambio podría ser visto como lo bueno, ¿no? O sea, es una diferencia abismal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un constante cambio. En cambio acá no. El cambio es visto como lo malo, y en última instancia a lo que se debe dedicar, digamos, la virtud, ni siquiera es al tema de la palabra, porque la palabra no termina abarcando todo, no termina siendo la fuente de la verdad, sino al tema de la contemplación. De la mirada, de lo escópico. Ni siquiera es el tema de la palabra, del diálogo y de la verdad o del sofismo, sino al tema de contemplar la verdad, contemplar el mundo. Los dioses lo pusieron ahí para que los contemplemos y no hay más que hacer, ¿sí? La operación lógica del es, que después, posteriormente, Aristóteles lo equiparará, ¿sí? No voy a poner como la simbología, porque la simbología fue hecho posteriormente, toda la simbología lógica, sino más bien lo voy a poner como la palabra es. Lo que hace, imagínense ustedes, como el lenguaje llega a duplicar la verdad, ¿sí? El lenguaje llega a duplicar la verdad. Les voy a poner por qué. Y aquí viene otro problema que les planteo aquí, en este tema. Si la operación lógica, que después Aristóteles lo va a formalizar como el principio de igualdad del es, A es igual a A, o A no es igual a B, ¿sí? O también lo podría yo poner como el principio de identidad. Lo que llega a ser es una duplicación, puesto que A no es igual a A, simplemente A es A, ¿sí? Es una operación que se duplica, que por tanto que no puede ser aprendida con el lenguaje, ¿sí? Si yo les pongo un mate, ustedes lo van a asumir como verdadero, pero el problema es que estoy duplicando, ¿sí? No sé si me llevo a hacer entender. Entonces el lenguaje lo que hace es llegar a duplicar la verdad. Y si llega a duplicar la verdad, entonces ya no es verdad. Y ese es el problema lógico que se encuentra también Sócrates acá, ¿no? Dice, si es que yo evadiera la muerte, pues implicaría que les habré dado la razón a ustedes. ¿Entienden el problema de la duplicación? Y es por eso que él, en la virtud que considera, prefiere ser sentenciado a muerte. Con una diferencia que más o menos me parece que en este texto hay unas 500 personas que sirven como testigos y como jueces, ¿no es cierto? Y en la primera sentencia llegó con las justas. En la segunda propone una pena tan absurda que termina siendo esta mucho mayor, la de los jueces. Es decir, las personas que inicialmente votaron en contra de ser increpado como culpable, después votan a favor de que sea ejecutado, ¿sí? Entonces, este es el problema con el que se enfrenta Sócrates. Aquí hay en el texto también, y les voy a expandir un poquito más esto, porque también Michel Foucault lo trabaja esto. Y también Freud lo trabaja esto. La igualdad de la cosa con la palabra. ¿Sí? La igualdad de la cosa con la palabra. ¿Qué es lo que dice en este estudio introductorio? ¿No es cierto? La igualdad de la cosa con la palabra. Que usualmente
bajo un gobierno tiránico, ¿sí? Hay una igualdad de la cosa con la palabra. Es decir, la palabra del rey termina siendo ley, termina siendo cosa, termina siendo verdad. Algo que posteriormente, mediante esto, ¿sí? Dice, el acto de levantar la mano, ponerse al centro y hablar, termina desconociendo esta igualdad de la cosa con la palabra. Entonces, aquí Michel Foucault brillantemente dirá, no existe la verdad, lo que hay son discursos. No existe una verdad, lo que existen son discursos. Y es por esto que Sócrates es imputado por corromper a las juventudes. Dice, bueno, ustedes pregúntenles a todos los chicos que me siguen si es que acaso alguno de ellos cree que yo soy su maestro, o simplemente se acercan a mí para que yo les pueda explicar algo sobre lo que es la verdad. Nada más, o sea, ni siquiera él se consideró un maestro. Vamos con el tema de la sabiduría. Dice que un amigo de Sócrates va y consulta con la pitonisa. ¿Qué le dice la pitonisa? Dice, Sócrates es el sabio. Sócrates es sabio. ¿Sí? Y aquí también podemos encontrar una diferencia clave y un argumento de por qué justamente Sócrates llega a partir la historia. Dice, Sócrates es sabio. Llega esto de la pitonisa y él se pregunta algo interesante cuando le consulta a Delfos, ¿no? ¿Sí? Porque bueno, esto ya es mío, esa palabra de la pitonisa de Sócrates de sabio, es como que le toma a él como un rebus, como el rebus del soñante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace aquí Sócrates? Lo que se pregunta son dos cosas. Primero, ¿qué es ser sabio? Y eso le lleva a buscar algunas cosas. Y segundo, ¿qué es lo que se pregunta? ¿Qué es la sabiduría? ¿O quién sabe más bien? ¿Quién sabe? Va a buscarle Sócrates a la persona más sabia de la ciudad y le cuestiona y dice que efectivamente esa persona es sabia, y puesto que se menta sabia, dice que no sabe nada porque sabe todo. Qué interesante, ¿no? Le va a buscar luego un político, ¿sí? A un artesano, a un político. El político dice saber algo y realmente dice que sabe algo, ¿sí? A un poeta dice, ¿sí? El poeta es aquel que habla bien, dice, y que sabe algo. Y puesto que habla bien y sabe algo, concluye que no sabe nada. No sabe ni lo que dice. Por último, va a buscarle Sócrates a un artesano, puesto que el artesano sabe hacer algo. ¿Sí? Sabe hacer algo. Y sabe hacer algo bien. ¿Sí? Pero el artesano sabe hacer algo bien, pero puede opinar de todo. Y por tanto, sabe algo, pero no sabe otras cosas. Es decir, no es sabio. Recuerden que la sabiduría es un imperativo categórico, es el sabio. Y aquí nuevamente les vuelvo a comentar de por qué justamente Sócrates parte de la historia. ¿Y por qué hay una filosofía aquí? Porque Sócrates llega a entender que su sabiduría es su no saber. A diferencia, por ejemplo, de los profetas, digamos, en la teología,
o incluso de Jesús, ¿no? ¿Sí? Que ellos son sabios. Es un problema grande de la sabiduría. Es decir, de que hay un saber que muchas veces no se sabe. Qué interesante. ¿Ya? Por tanto, concluye aquí Sócrates que la sabiduría, la verdadera sabiduría de él es la búsqueda del saber. Y esta sabiduría a veces corrompe. ¿Sí? Y en esto no me equivoqué, dice, pues sabían cosas que yo no sabía y en ello eran más sabios que yo. Pero atenienses, me aprecio a mí que también los buenos artesanos incurrían en el mismo error que los poetas. Por el hecho de que realizaban adecuadamente su arte, cada uno de ellos estimaba que era muy sabio también respecto a las demás cosas, incluso las más importantes, y ese error velaba por su saber. Listo. Por último, resulta, ¿sí?, que Sócrates es condenado a muerte. ¿Qué es lo que hace Sócrates cuando le van a condenar? Antes de que le vayan a condenar, él no va a recurrir al problema de la emoción. No va a concurrir al problema de la emocionalidad que podría hacerlo un sofista. ¿Por qué? ¿Por qué no va a concurrir? Porque dice... Sí, pero ¿cómo se expresa que no va a levantar esta famosa cuestión que se llama el patos? Que también viene ahí la palabra patético. ¿Cómo no va a recurrir? O patológico también, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Por qué no recurre a la emoción de los jueces? ¿Cómo les podría haber emocionado a los jueces para que no les sentencien inicialmente como culpable? Bueno, dice, yo no voy a llamar a mi familia, tengo aquí a mi esposa, tengo a mis hijas, y no los voy a llamar para que lloren, para que les conmuevan a ustedes. ¿Sí? Porque esto sería caer en esto de aquí. Yo busco el ser, ¿no? Bueno, no lo dice así, pero lo estoy poniendo yo, ¿sí? No voy a recurrir a esto. Por tanto, termina Sócrates condenándose, ¿sí? Una vez que se condena, hay en el juicio más o menos 500 personas. Se estima que más o menos en la mitad de ellos estuvo casi parejo, ¿sí? Resulta que una vez que le condenan, tiene la opción, tiene dos opciones. Es proponerle al jurado, ¿sí?, que una pena, ¿sí?, y retractarse, es decir, admitirse, ¿sí?, y proponer una pena, ¿sí?, una humillación que lo pone él para salvarse. O la otra, ser castigado a muerte, ¿sí?, que me parece que es Meleto el que propone la muerte. ¿Sí? Así de sencillo. Él hace una propuesta tan loca, hace una propuesta tan incoherente para justamente ser sentenciado. Parece que aquí hubo, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que propone él? ¿Sí? Encima de eso dice, no voy a ser tachado de cínico, aunque es bastante cínico. ¿Qué es lo que propone? Un pago muy miserable. No, pero hay un tema, déjenme verle si es que lo encuentro aquí, cuál es la propuesta, porque él hace una propuesta, o sea, que le den banquetes, dice, o sea, que más bien le paguen a él, ¿sí? Lo voy a poner aquí, déjenme ver. Sí, exactamente, esa es la palabra. O sea, que mejor ustedes tienen que pagarme a mí por la afrenta que me hicieron, digamos. Ya. Yo proponga un merecido arreglo, lo justo, propongo esto. La manutención
en el pritaneo, ¿sí? que me mantengan, ¿no? ¿Sí? Quizás al hablar así os parezca que estoy hablando lleno de arrogancia, como cuando antes hablaba de lamentaciones y súplicas. No es así, atenienses, sino más bien de este otro modo. Yo estoy persuadido de que no hago ningún daño a ningún hombre voluntariamente, pero no consigo convenceros a vosotros de ello porque hemos dialogado durante poco tiempo, ¿sí? Realmente lo que él está proponiendo es una pena tan contradictoria, digamos, que lo que se busca él es ser sentenciado a muerte, ¿sí? Esta es la parte. Con esto ya voy culminando. Así que, ¿qué pasa cuando es sentenciado a muerte? Primero, bueno, tiene la posibilidad de salvarse, ¿no? Puede dar un dinero bastante alto, son 30 minas de plata que puede él hacer para salvarse, pero por el contrario, él parece que cuando ya es condenado a muerte, ¿sí? No se siente ni culpable y por el contrario tampoco se tiene piedad. Y lo vamos a ver por qué. ¿Por qué él no teme a la muerte? ¿Cuál es la razón que él da para no temer a la muerte? Porque él dice, justamente por la explicación de la cosmogonía que les había hecho anteriormente, ¿sí? El aprender la filosofía es un aprender a morir. Es no tener miedo a la muerte. Puesto que recuerden también ustedes que Sócrates se maneja mucho con la ética de los fines. ¿Y cuál es el fin de la vida? Justamente es una preparación para la muerte. Qué interesante. No sé si se llama la muerte, pero por lo menos está ahí, ¿no? Y aquí justamente lanza el... A ver, permítanme, les digo... ¿Cómo? Bueno, ¿dónde está? Reflexionemos también que hay una esperanza de que esto sea un bien. La muerte es una de esas dos cosas. O bien el que está muerto no es nada ni tiene sensación de nada, o bien, según dice, la muerte es precisamente la transformación, un cambio de morada para el alma de este lugar, de aquí a otro lugar, nada más, ¿sí? Entonces, por último, los otros dos textos, digamos, ya se va a dar un poco el problema del encarcelamiento y de la muerte, pero lo que termina Sócrates haciendo, ¿sí?, es justamente partiendo la historia con su muerte, tal y como también lo propuso Freud en Tótem y Tabú. Por eso es que a partir de él se inaugura también la filosofía como tal, ¿sí? Hay un antes y un después de Sócrates. Hay un presocráticos y posocráticos, ¿sí? Eso es lo que les quería comentar el día de hoy con respecto a este texto, la vinculación también, las referencias respecto a la formación psicoanalítica, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden también dejar de lado, pero hay muchas coincidencias que lo puede también trabajar desde Freud. Una cosa también interesante desde Lacan sobre el tema del sofisma. En los escritos, uno de Lacan, Lacan analiza el tema del sofisma en uno de sus textos, que se llama La introducción a un tiempo lógico, una certidumbre anticipada, me parece que es el texto, ¿sí? Donde Lacan analiza desde otro lado el sofisma, porque el sofisma aquí es tomado como una falsedad, y Lacan dice que es una falsedad, ustedes lo leen bien, que involucra una verdad, es tal como el síntoma.
¿Por qué? Porque justamente en el problema de la falsedad se ocupa el tiempo lógico para poder discrepar con el tema de la verdad. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Si yo digo, por ejemplo, el problema del inconsciente, como lo no sabido, como saber no sabido, ¿sí? El no sabido es una afirmación que no se sabe sobre algo que se sabe. Y ese es el problema del sofisma. Sí, justamente para negar o para cambiar el tema de la verdad, hubo algún momento en el que tuve que haberlo conocido. Es por eso que habla Lacan sobre un tiempo lógico. ¿Sí? Les complemento a la lectura de aquí, aunque no tiene mucho que ver, pero me parece que les va a servir un poco más sobre el tema de su formación, para que le hagan una lectura a los escritos unos sobre el problema del sofisma y lo puedan también complementar acá. Acá se lo está tomando únicamente el sofisma como una afirmación de que el sofisma no es una verdad, ¿sí? Con esta duplicación que yo les hice, esta fórmula, ¿sí? ¿Ya? Muchas gracias y quedo a las órdenes para sus preguntas. Claro, ajá. También hay muchos problemas que también se trabajan aquí sobre el problema del inconsciente, ¿sí? Puesto que para Platón también había el mundo de las ideas, ¿no? Sí, qué interesante. Por eso es que el tema de la mayéutica es tratar de encontrar un saber que en algún momento se supo, ¿sí? En algún momento se supo. Y que la encarnación, ¿sí? Y que la encarnación nos hizo olvidar. La carne nos hizo olvidar, la carne. ¿Sí? ¿Ya? Entonces por eso es que Sócrates no tiene miedo a esta muerte. No vayan a matarse, por si acaso. Muchas gracias. No sé qué les parece el texto, me gustaría también no hay alguien que pueda decir, verán, escuchen, el mito es esto y esta es la verdad del mito. No hay nadie que pueda monopolizar su interpretación, ni, en consecuencia, nadie que pueda obligar a un acto de sumisión frente a unos administradores de la supuesta verdad que encierran. Los mitos no tienen verdad, ni la pretenden, son bloques de ideología que ningún griego se atrevió a utilizar exclusivamente. Por eso, su verdad consistió en su maravillosa expresión de libertad. Una ideología suelta, sin que pudiera imponerse por la fuerza, no era más que un estímulo para la inteligencia, una fuente de sugerencias que presagiaba aquellas que Kant, en el prólogo de la primera edición de su crítica de la razón pura, la mente humana tiene un destino singular en un género de conocimientos, es asediada por cuestiones que no sabe evitar porque le son impuestas por su misma naturaleza, pero a las que tampoco puede responder porque sobrepasan totalmente el poder de esa mente. Esas cuestiones inevitables, destino, muerte, felicidad, justicia, amor, se entretejen en la materia de los mitos. No importa, pues, si Platón utilizó los mitos con intención de propagar, entre estos, de viejas leyendas horíficas, las estructuras de poder aristocrático que a veces se encerraban. En este caso, no interesa su consejo hermenéutico de quién los cuenta. No interesa mucho el tema del mito, sino qué significado le podemos dar y por eso les invito también a que le puedan desarmar el texto, ¿no? Más importante es tal vez de qué país nos llegan. Este problema de qué país nos llegan, ya les voy a comentar algo, porque aquí habla sobre de qué país llegan, ¿no es cierto? El país en el que crecen son los diálogos, el monumento colectivo en que una cultura dejó constancia en casi 200 personajes de los problemas ante los que se debatía y que las soluciones por las que luchaba. Quizás fueron los mitos, los coros de este teatro, los que de cuando en cuando recordaba alguno de sus ecos perdidos. ¿Sí? Entonces, no hay una sola interpretación, sino más bien habría que hacer todo un análisis, y si es que
20 o 30 personas leyeran este texto, habría 20 o 30 análisis y me parece que todos serían tan válidos como el mío. Entonces, no, sí, en serio. Creo que se liberan un poquito del amo, ¿no? De estar viendo quién es el que puede hacer la mejor interpretación y más bien les invito a que ustedes también lo hagan. Yo tenía no me acuerdo bien si era Estamos grabando y tenías pensado subir a YouTube, entonces si me puede repetir la pregunta aquí. Bueno, no es tanto una pregunta, está bien. No es tanto una pregunta, sino no me quedaba claro, o sea, no me acordaba bien si fue Lacan el que dijo que la primera transferencia como de la historia fue con Sócrates, justamente por el tema del lugar del saber que él le daba en el banquete. Eso. No sé si decir, no. Sí, alguna vez también lo había escuchado que en este texto Amor de transferencia, que Lacan decía que, bueno, no sé, no lo voy a citar literalmente porque no lo tengo tan claro, que Sócrates fue uno como una de las personas que aplica perfectamente la lógica psicoanalítica, puesto que cuando Alcíbiades se le acerca a declararse su amor, realmente lo que él hace es decirle cuál es el objeto verdadero de su transferencia, que no es él, sino el conocer y que hay otra persona que puede ocupar ese lugar. Entonces, no es él, es algo que no va a salir perdiendo porque no es un cambio igualitario. Él no puede darle el saber, y ese es un problema. Quizá también, bueno, no sé, yo lo que... Un momento, por favor. Ahora sí pregunto. Bueno, o sea, no, más que nada era como que me ponía a pensar desde la forma en la que yo lo iba leyendo. Era como que al final Sócrates va poniendo que la verdadera verdad, valga la redundancia, es la muerte. Y él lo encarna completamente en todo este proceso, porque él llega como que ese designio de la muerte, o más bien de cumplir con este pensamiento o con esta postura sobre esta parte ética, que me pareció interesantísimo cómo la dividiste de lo ético para quitarle desde la parte moral, porque yo ahí fue cuando yo le leí mal, me iba más bien por la parte moral, pero poniéndole desde el lado ético, mantenerse en esa postura y mantener una postura ética. Me hace acuerdo justo también a la parte kantiana, porque Kant maneja, o al menos lo que yo he leído, desarrolla esta parte del imperativo categórico, en el cual se mantiene de una forma universal. El estar en esta lógica de lo universal termina siendo justamente hasta el final de las consecuencias. Y eso me parece que es lo que va llevando Sócrates hasta el final de las consecuencias, su postura ética. Sí, más que nada un comentario era de cómo yo le iba leyendo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo voy a decir algo porque igual yo lo estaba leyendo desde un lado bastante, más bien como del lado de la teoría psicoanalítica, un poco porque me llamó mucho la atención esta postura sobre el no saber, sobre la crítica que él hace a los conocedores del saber. Y me pareció que por ahí uno siempre se cuestiona sobre el saber también que devienen de otras teorías, de yo sé lo que tiene el paciente, y cómo él plantea esto de, claro, no hay tal saber, y lo que le increpa a este político era el inicial, me parece que sí era político, ¿no? Al inicial, al primero. La persona que se creía sabia. Sí, la persona que se creía sabia, me parece que sí era político, pero justamente ahí yo creo que es la posición en la que uno se juega, como en esta parte de ser ese otro que aloja o que escucha, porque está una parte donde dice, no, yo sé todo,
Y claro, es esto de no, en realidad no sabe nada. Y ese es el valor que tiene Sócrates y ese es el valor que tiene el analista, el de no saber, el de colocarse en esta posición de yo soy sabio porque no sé con lo que viene el paciente. Y quizá por ahí uno logra ubicar incluso esta cuestión de ¿cuál verdad? La verdad mía, la verdad del paciente, y me parece que es un giro bastante importante con toda esta explicación que tú hacías de Esteban, como esto de, no, es que él no sabe, él tampoco sabe, él tampoco sabe. Y claro, los pacientes llegan así, yo soy arquitecto, pero no sé qué estoy armando en mi vida. Y es justamente esa parte que a mí me pareció como, claro, o sea, llega mucha gente, incluso a mí me ha pasado que yo soy psicólogo, pero no sé qué está pasando con mis emociones, con mis relaciones. Y es justamente esa parte que quizá aparece como, él es esto, pero no sabe. Y cuando las personas llegan y dicen, no, bueno, yo busqué en Google y soy una depresiva, soy un depresivo, a mí me diagnosticaron con una depresión mayor y hoy me pareció algo súper importante como ir más allá de ese saber y claro, poner, no, usted no sabe, por eso viene. Sabe en el fondo, que es, digamos, la lógica psicoanalítica, pero hay algo que el paciente no sabe y que justamente se trata de ese... ahorita que estaba escuchando la conferencia de Marcelo y que te escucho a ti, Esteban, es como, tiene que haber un vacío. Tiene que haber un vacío para que pueda alojar el sujeto algo en el otro y que eso pueda ser devuelto. Esa es la lógica psicoanalítica que ahora le entiendo un poco más y con esto yo cacho que claro, por eso Lacan cuando él decide tomar el banquete de Platón para analizarlo en la transferencia, lo hace de tal manera que ubica y Sócrates logra ubicar este vacío cuando él le dice no, como yo no sé, le dice al discípulo amado, no sé, el amante y el amado y ese papel que juegan entre los dos. Y ese hueco, ese vacío que logra que el otro pueda poner algo de su saber ahí y que justamente él encuentra en esta lógica. Ahora, hay algo más allá de eso que a mí me pareció como interesante, la cuestión de la muerte, que es también quizá un poco, no sé, como imaginándome como la muerte como su último saber. Como querer saber de la muerte también. Es como, ok, yo no soy sabio, pero me interesa saber y cuestionarme. Y a pesar del dilema ético en el que él se encuentra, que es como yo voy a ir hasta las últimas consecuencias, también hay una pulsión de muerte. Porque a la larga es hacia allá donde iba. Y es, ¿qué es la muerte para él? ¿Qué significa la muerte? Que tiene que ver también con este saber, que es un empuje hacia algo más. Eso, por un lado, y al final, esta cuestión de los mitos me pareció muy lindo lo que leíste, porque me hace acuerdo a Freud, y digo, claro, o sea, Freud tomó esos mitos y los dijo, bueno, elaboremos desde aquí la psique, la teoría psicoanalítica, porque Freud toma los mitos para poder elaborar la teoría psicoanalítica, más allá de los sueños, que obviamente es parte de, más allá de la neurología y todo lo que él construye, los mitos toman un papel tan importante, que era lo que mencionaba Esteban, de tótem y tabú, o sea, ahí es donde están los mitos, donde funciona de alguna manera esta otra manera de decir las cosas que encierran algo, no todo, pero sí encierran algo. Eso como un comentario que a mí me pareció como, la verdad, uno le lee desde otro lado. Yo no soy para leer tanto de filosofía, pero esta vez que lo leí me pareció tan bonito, porque Sócrates se ponía en esa posición de alguna manera de resaltar, ustedes me cuestionan, tú me cuestionas de que yo creo en otras divinidades, pero si existe una divinidad, algo más debe haber. Y es lo que comienza a comparar con los caballos. Si hay caballos, debe haber algo para los caballos, o algo de los caballos que decir.
Y esa parte me parece que es un poco ir más allá, lo que lamentablemente ahora si nosotros escuchamos o vemos o incluso uno se da cuenta de qué pasó a lo largo de la clínica que hace, es como también ver eso. Hay personas que dicen, no hay nada más allá del cerebro. Y es como, ¿qué puede haber? Entonces, es justamente eso. Me parece que es un texto súper antiguo, pero es tan actual y tan traído como a la época que tú decías de esto de, es bueno ahora los cambios, pero los cambios en exceso. O sea, como el cambio. Entonces, quizá por ahí, o sea, me pareció que hay muchas cosas que comentar en el texto, pero es eso como un comentario nada más. ¿Alguien más? Bueno, me alegra mucho que pudimos haber compartido hoy este pequeño libro. ¿Sí? Espero seguirles aportando en la siguiente etapa de este año académico que se viene para el espacio psicoanalítico en lo que se pueda, y les agradezco a todos. Okay. Gracias. Gracias.